Vamos a leer en nuestras Biblias en Romanos el capítulo 3. Romanos el capítulo 3 y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Si compartes el Evangelio con los incrédulos, vas a encontrar una serie de objeciones comunes. ¿Por qué un Dios bueno y amoroso permite tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Jesús es el único camino a Dios? ¿Enviará Dios a personas buenas y sinceras de otras religiones al infierno? ¿Qué pasa con todas las personas que han vivido y muerto sin haber oído hablar de Jesús? ¿Serán castigados eternamente en el infierno aunque nunca hayan tenido la oportunidad de creer? ¿Es esto justo? ¿Qué pasa con todos los errores y contradicciones en la Biblia? ¿Qué pasa con las contradicciones entre la ciencia y la Biblia? Etcétera, etcétera. Nuestro texto muestra al apóstol Pablo respondiendo a preguntas y objeciones que anticipó en respuesta a su enseñanza en el capítulo 2. Estas eran probablemente preguntas que él había encontrado a menudo cuando predicaba el Evangelio en escenarios judíos. Sabía que los judíos religiosos desafiarían sus afirmaciones de que ser un verdadero judío y estar verdaderamente circuncidado no eran asuntos externos, sino asuntos del corazón. Su objetivo es mostrar que incluso los judíos más religiosos, al igual que los gentiles, están todos bajo pecado y por lo tanto necesitan el Evangelio, necesitan las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces, rápidamente plantea y responde una serie de preguntas que los críticos judíos le habrían hecho. Si te resulta difícil seguir la corriente del argumento de Pablo en estos versículos, estás en buena compañía. Muchos comentaristas admiten que estos son los versículos más difíciles de interpretar en Romanos. Martin Lloyd-Jones dice que muchos afirman que no solo son los versículos más difíciles de Romanos, sino también de toda la Escritura. John Piper dedicó un sermón completo a estos versículos para responder a la pregunta, ¿por qué Dios inspiró textos difíciles? John Bunyan compuso un pequeño estribillo. Los textos difíciles son como las nueces, cuyas cáscaras a menudo las alejan
de los que quieren comerlas. Entonces, para comer el contenido de esta nuez, tenemos que trabajar duro para romper la cáscara. Primero quiero tratar de explicar el texto, porque no podemos aplicar apropiadamente ninguna escritura a menos de que entendamos lo que está diciendo. Luego voy a ofrecer algunas aplicaciones prácticas. Primero daré una visión general, luego trabajaremos el texto con más cuidado. La primera pregunta que Pablo anticipa en respuesta a sus comentarios de que ser judío o estar circuncidado físicamente no es lo que importa. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Estas son las mismas preguntas formuladas de dos maneras para corresponder a las afirmaciones de Pablo en los versículos 28 y 29 del capítulo 2. Parafraseando, los lectores judíos de Pablo habrían objetado: Pablo, si ser un descendiente físico de Abraham y recibir la señal de la circuncisión no tiene valor, entonces estás desechando todo el Antiguo Testamento. ¿De qué sirven las promesas de Dios a Abraham? ¿De qué sirvió la elección de Dios de la nación de Israel? Y Pablo responde: mucho, en todas maneras. Primera, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Y eso lleva a la segunda objeción. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿La incredulidad judía niega las promesas de Dios? Pablo responde con horror al pensamiento de que Dios pueda ser infiel. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y luego cita a David en el Salmo 51:4 para mostrar que Dios es fiel si cumple sus promesas, tanto como si juzga a los pecadores culpables. Él es glorificado en ambos casos. Y esto lleva a la tercera objeción. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En otras palabras, ellos dicen: si nuestro pecado glorifica la justicia de Dios en el juicio, entonces, ¿no es Dios injusto para castigarnos por ello? Y Pablo se disculpa incluso por expresar un pensamiento tan impío y luego agrega: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero el objetor aún no ha sido silenciado. Reafirma la objeción del versículo 5, ahora en el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? La idea absurda es que si mi pecado le da gloria a Dios cuando me juzga, entonces Él debería agradecerme, no juzgarme. Pablo lo lleva más allá al aludir a algunos cargos calumniosos que se habían formulado contra su enseñanza. Hagamos males para que vengan bienes. Y él responde lacónicamente: su condenación es justa. Ahora vamos a trabajar este diálogo con más cuidado. Voy a parafrasear el desafío del crítico y lo voy a seguir de la respuesta de Pablo. Primero, tu argumento acerca de ser judío interiormente no implica que no hay ninguna ventaja en ser judío. No, porque Dios confió su palabra a los judíos. El crítico judío está diciendo: tu punto de vista, Pablo,
quita todas las ventajas que el Antiguo Testamento prometió a los judíos. En efecto, acabas de borrar todo el Antiguo Testamento. Debido a lo que Pablo dijo en los versículos 28 y 29 del capítulo 2 de Romanos, esperaría uno que Pablo respondiera: tienes razón, ser judío o estar circuncidado no te lleva a ninguna parte. Pero en cambio Pablo nos sorprende diciendo: mucho, en todas maneras. Luego dice: primero. Pero fíjense que no menciona un segundo o un tercero. Mucho más tarde, en el capítulo 9 de Romanos, los versículos 4 y 5, Pablo da una lista y dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los capítulos 9 al 11 de Romanos están dedicados a responder la pregunta de si la incredulidad de los judíos de alguna manera anuló las promesas de Dios. Pero aquí en Romanos 3:2, Pablo solo enumera una gran ventaja de ser judío. Les fueron encomendados los oráculos de Dios. Esto se refiere al Antiguo Testamento como un todo, con especial referencia a las promesas de salvación de Dios. Dios no se había revelado de esta manera específica a ninguna otra nación en la tierra. Dios prometió a través de los profetas judíos, como está registrado en el Antiguo Testamento, enviar al Salvador del mundo a través de ellos. A través del significado simbólico del templo, de las leyes, de los sacrificios, los judíos tenían de manera única la revelación de Dios sobre la venida del Mesías y Salvador. Todas las demás naciones quedaron en la oscuridad espiritual. Dios confió a los judíos su misma palabra. Y este fue un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Tener la luz de la palabra de Dios y sin embargo rechazarla significa que eres más responsable que la persona que no tenía luz, excepto la revelación general de la creación. Durante 2000 años de historia humana, desde Abraham hasta Cristo, las naciones paganas adoraron a sus falsos dioses, ofreciendo sacrificios para apaciguar su ira, viviendo en temor, en confusión, sin esperanza de salvación. Pero los judíos supieron acercarse al Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Tenían sus promesas de enviar al Salvador. Los piadosos en Israel esperaban el cumplimiento de esa promesa. ¡Qué privilegio tan indescriptible! Pero el hecho de que muchos en Israel no creyeran en las promesas de salvación de Dios lleva a la segunda objeción. Pero ¿no la incredulidad de muchos judíos invalida las promesas de Dios? No, la incredulidad de los judíos no anula la fidelidad de Dios hacia ellos, ni el derecho de Dios a juzgar su pecado. Dice el versículo 3 del capítulo 3, pues que si algunos se negaron a creer, ¿la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso.
como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Ahora, Pablo responde esto más a fondo en los capítulos 9 al 11 de Romanos, donde muestra que la incredulidad generalizada de los judíos no frustró la elección soberana de Dios de un remanente. Todavía queda una futura conversión generalizada de los judíos cuando todo Israel será salvo, como dice Romanos 11:26. Pero aquí primero da algo de gracia a sus críticos al preguntar, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? En realidad, la mayoría de los judíos no creían, solamente unos pocos fueron fieles. Pero Pablo probablemente está siendo amable para no ofender innecesariamente a sus críticos judíos. Pero luego va más allá al argumentar que incluso si cada persona en el mundo fuera infiel y acusara a Dios de ser infiel a sus promesas, eso solamente significaría que todos son mentirosos y que Dios es veraz. La fidelidad de Dios a su palabra es un atributo necesario de su ser. Si no fuera fiel, no sería Dios, sino un mentiroso. Pero es un hecho que Dios no puede mentir. Si parece haber una discrepancia entre sus promesas y lo que nosotros percibimos, la culpa es nuestra, no es de Dios. En cualquier disputa, Dios tiene razón, incluso si todo el mundo se alinea contra él. Pablo respalda su afirmación cuando cita el Salmo 51:4, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Ahora, el Salmo 51 es la confesión y súplica de David por misericordia después de su pecado con Betsabé. ¿Está David de acuerdo en que Dios está justificado en cada palabra que el profeta Natán le habló a David sobre las consecuencias de su pecado? David no tiene excusas ni motivos para quejarse. Merecía la muerte, pero Dios misericordiosamente le perdona la vida. Pero Dios también pronunció una serie de juicios contra David. Ahora, lo que David está diciendo ahí en el Salmo 51 es: Dios, tienes toda la razón en tus juicios y yo estoy completamente equivocado y soy culpable delante de ti. Pablo usa esta cita para mostrar que Dios es tan fiel cuando juzga a su pueblo por sus pecados, como lo es cuando los salva según su promesa. Si los pecadores se arrepienten, Dios misericordiosamente perdona a los culpables, pero nunca los trata injustamente, aunque los juzgue. Todos hemos pecado muchas veces, así que todos merecemos el juicio de Dios. Si Dios juzga a los culpables, no deja de ser fiel a sus promesas de salvar a los que se arrepienten y confían plenamente en su Hijo Jesucristo. Ahora, en este punto, aquellos que se oponen al razonamiento de Pablo se mueven hacia el terreno de lo ridículo. Eso es lo que yo pienso. Están mostrando lo que William Barclay llama
una asombrosa ingenuidad al justificar su pecado. Pero Pablo sin duda había escuchado esta objeción cuando predicaba en las sinagogas. Pero si nuestro pecado demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Él juzgarnos por ello? Y Pablo responde, pero ese argumento significaría que Dios no puede juzgar ni siquiera a los gentiles. Dice el versículo 5 del capítulo 3, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y Pablo responde, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora, parafraseando, Pablo, si estás diciendo que la justicia de Dios brilla cuando nos juzga, entonces estaría equivocado al juzgarnos porque en realidad seríamos instrumentos para su gloria. ¿Cómo puede Dios juzgarnos por algo que Él utiliza para su propio beneficio? Este es un argumento escandaloso. Pero cuando la gente comienza a racionalizar su pecado, la razón desaparece y es reemplazada por una ingenuidad asombrosa. Pablo responde a esta objeción primero disculpándose por siquiera haberla planteado. Estoy hablando en términos humanos, dice Pablo. Luego da la fuerte negativa, de ninguna manera. Luego hace una pregunta que sabe que sus oponentes judíos no querrían conceder. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Los judíos querían que Dios juzgara a los gentiles por sus muchos pecados graves, pero pensaron que los judíos tendrían un pase libre. Pero Pablo está diciendo que su línea de razonamiento prohibiría el juicio de Dios sobre cualquiera. Si los pecados de los judíos glorifican a Dios y por lo tanto deberían estar exentos de su juicio, entonces los pecados de los gentiles también merecerían exención. Su argumento llega a una conclusión totalmente absurda. Pero los críticos de Pablo no están dispuestos a reconocer la derrota, por lo que reformulan la objeción del versículo 5 y nuevamente la plantean en el versículo 7. Pero tu enseñanza, Pablo, implica que si mi pecado abunda para la gloria de Dios, no solo no debería yo ser juzgado, sino que debo pecar aún más. Entonces la respuesta es: eso es ridículo. Te acabas de condenar tú solo. Y Pablo cambia aquí a la primera persona. Algunos piensan que Pablo se está usando a sí mismo para refutar al crítico diciendo: tómame a mí por ejemplo. Si piensas que lo que estoy enseñando aquí es falso, pero mi mentira resulta en mayor gloria para Dios, entonces, ¿cómo podría Dios juzgarme? En otras palabras, el argumento que estás usando para probar que Dios no debería juzgarte, también se aplica a mí. Si Dios no debe juzgarte por tu pecado, entonces tampoco debe juzgarme a mí si estoy mintiendo. Ahora, también Pablo puede estar usando la primera persona para individualizar el argumento de sus críticos, llevándolo a la conciencia del individuo. En este caso, el versículo 7 debería estar entre comillas, ya que el crítico pregunta: pero si mi mentira hizo abundar la verdad de Dios para su gloria, ¿por qué aún yo mismo soy juzgado como pecador? Entonces Pablo añade una extensión lógica de esta réplica.
Y por qué no decir, como somos calumniados y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno. En otras palabras, los críticos de Pablo lo acusaron de enseñar que si nuestro pecado magnifica la gracia de Dios, entonces pequemos mucho para que Dios sea más glorificado. El fin justifica los medios. Pero Pablo ha demostrado que sus críticos acaban de condenarse. Si acusan a Pablo de argumentar que debemos pecar más para dar más gloria a Dios, se acusan a ellos mismos, porque a eso conducen sus excusas por su propio pecado. Entonces Pablo los refuta con un escueto: su condenación es justa. Sus absurdas conclusiones revelan que están bajo el justo juicio de Dios. Aunque el argumento de Pablo en estos versículos no es fácil de seguir, la conclusión es bastante clara. Si contiendes con Dios, Él va a ganar y tú vas a ser condenado. La conclusión de Pablo es que puedes presentar todas las objeciones que quieras contra Dios, pero al final Él gana y tú pierdes. Terminarás bajo su justa condenación. Ahora, ya estamos entendiendo el texto. Vamos a aplicarlo. En primer lugar, los privilegios espirituales no te dan ninguna ventaja con Dios si no respondes en fe y en obediencia. Más bien aumentan tu responsabilidad ante Dios. A Israel como nación se le dieron asombrosos privilegios espirituales. Eran la única nación en la tierra a la que se le habían confiado las mismísimas palabras de Dios. Pero en lugar de responder con fe y una vida de obediencia agradecida a Dios, la mayoría de los judíos se rebelaron contra él y adoraron a ídolos de las naciones paganas que los rodeaban. Si creciste en un hogar cristiano, tienes un privilegio espiritual asombroso. Tus padres te enseñaron acerca de Dios y el camino de salvación que Él provee en Jesucristo. Te llevaron a una congregación donde podías escuchar la palabra de Dios explicada y aplicada. Pero ¿has respondido con fe en Jesucristo como tu Salvador? ¿Te has arrepentido? ¿Buscas caminar en obediencia a la palabra de Dios? Si no, en el día del juicio, crecer en un hogar cristiano demostrará no haber sido una bendición, sino una maldición, porque aumentó tu responsabilidad ante Dios. Segundo, la Biblia es un gran tesoro que Dios nos ha confiado. Por lo tanto, debemos estudiarla, debemos buscar obedecerla como la única forma sabia de vivir. Martin Lloyd-Jones aplica este punto de esta manera. Él dice, entonces el punto, por lo tanto, en el que tú y yo comenzamos es este. Decimos, este no es un libro ordinario, esta es la palabra de Dios. Demostramos que nos damos cuenta de eso y del privilegio que supone leyéndola, estudiándola, profundizando en ella,
dedicando nuestro tiempo a orar sobre ella. Y él continúa diciendo que no debemos simplemente leer rápidamente unos pocos versículos por costumbre en la mañana antes de apresurarnos a cosas más importantes. Más bien deberíamos decir, aquí Dios me está hablando. Él dice que si realmente creyéramos que la Biblia es la palabra directa de Dios para nosotros, no pasaríamos más tiempo del día leyendo el periódico y otras cosas que hacemos, sino buscando comprender y aplicar los oráculos de Dios. John Wesley, el gran evangelista del siglo XVIII, escribió acerca de la Biblia. Soy una criatura de un día, pasando por la vida como una flecha por el aire. Soy un espíritu que viene de Dios y regresa a Dios, desplazándose sobre el gran abismo hasta que dentro de unos momentos ya no se me vea. Me dejo caer en una eternidad inmutable. Quiero saber una cosa, el camino al cielo, cómo llegar a salvo a esa orilla feliz. Dios mismo se ha dignado enseñarme el camino. Para este fin vino del cielo. Lo ha escrito en un libro. Ah, dame ese libro. A cualquier precio, dame el libro de Dios. Si Dios nos ha confiado su misma palabra, entonces seguramente debe ser el fundamento de nuestra vida, la luz de nuestro camino en este mundo oscuro. No descuides tu Biblia. Tercero, si estás peleando contra Dios, estás peleando una batalla perdida. La única forma de ganar es rendirte y someterte a Él. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que son difíciles de entender, como la doctrina de la elección soberana de Dios. Hay cosas en las que es difícil regocijarse, como la doctrina del castigo eterno. Hay cosas que son difíciles de comprender. ¿Por qué Dios permite que los niños pequeños sufran cosas terribles? ¿Por qué permite que muchos vivan y mueran sin un testimonio del Evangelio? ¿Por qué Dios no derriba las fortalezas satánicas de las religiones falsas que engañan a millones? No estoy diciendo que no debamos luchar con estos temas difíciles y tratar de pensar en ellos con más cuidado, pero hay dos maneras de abordar estos asuntos difíciles. Puedes venir como un hijo sumiso, pidiéndole al Padre que te dé más luz para que lo conozcas a Él y sus caminos con más precisión, para que puedas obedecerle más plenamente. O bien, puedes venir como un crítico, exigiendo que Dios te dé respuestas, como si Él te lo debiera. Si tratas de probar que tienes razón y que Dios está equivocado, estás caminando sobre hielo muy delgado. Aunque no entiendas a Dios ni sus caminos, no tienes derecho a contender contra Él o a acusarlo de maldad. El libro de Job muestra que incluso el hombre más justo sobre la faz de la tierra no tiene motivos para contender con Dios y exigir respuestas. Incluso si siente que está sufriendo injustamente.
Aprende de Job a taparte la boca con la mano, admitir tu propia insignificancia en la presencia de Dios y arrepentirte en polvo y ceniza. Si luchas contra Dios, pierdes. Si te sometes a Él, ganas. Así que lucha con tus preguntas con un espíritu de sumisión, nunca de desafío. En cuarto lugar, ten cuidado de no usar tus preguntas y objeciones como excusa para no arrepentirte de tu pecado y no confiar en Cristo Jesús. Es más fácil racionalizar el pecado que arrepentirse de él. Es fácil aferrarse a alguna objeción sobre Dios o la Biblia y usar esa objeción para eludir la clara verdad de la Biblia sobre Jesucristo y luego justificar tu propio pecado. Si el Señor Jesucristo es el Salvador y el Señor Jesucristo es el punto central de la palabra de Dios, si Él es la verdad absoluta, entonces toda objeción contra Él es una mentira. Dios prevalecerá cuando juzgue tu pecado. Asegúrate de que te has arrepentido de tu pecado y te has refugiado en el Cordero que fue inmolado por los pecadores. Jesucristo y el crucificado es la respuesta final de Dios a cada objeción del hombre.